Uno de los temas de este tiempo, además de los trastornos de ansiedad, es el tema de la salud emocional. Y quiero leer una definición de salud emocional. La salud emocional es un estado de bienestar en el que una persona puede afrontar los desafíos de la vida, desarrollar su potencial y relacionarse de forma satisfactoria con su entorno. Se trata de una capacidad para gestionar las emociones, no solo sentir alegría, sino también para manejar el malestar, como la tristeza o la preocupación de forma saludable. Incluye la adaptación a las tensiones diarias, la autoconciencia de las propias fortalezas y debilidades y la resiliencia para superar los fracasos. Uno de los grandes temas de este tiempo. Continuamente estamos escuchando y leyendo a psicólogos, a psiquiatras que están hablando mucho de esto. En el ámbito cristiano también se habla mucho de esto, hay de todo también. Y algo que está preocupando, especialmente a organizaciones cristianas, evangélicas, tiene que ver con la salud emocional de quienes lideran personas o están al frente de iglesias también, por lo que esto ocupa. Y el famoso estrés, del cual también es muy común en este tiempo, tiene que ver con una reacción mental y física frente a una amenaza que afecta a mis intereses. Cuando hay algo que entiendo que afecta a mi propia vida o aquellas cuestiones vitales a mi vida, se produce en mi mente y en mi cuerpo y en mis emociones una alerta continua. Algo no anda bien. Y eso genera en toda mi persona algunos temas. Por ejemplo, se activa una hormona, cortisol, que si bien es una hormona cíclica que trabaja especialmente de noche, dicen los especialistas, ¿qué es lo que me permite? O sea, eso genera el manejo de la preocupación, por ejemplo. Todos tenemos preocupaciones todos los días, pero en la noche esta hormona hace que nosotros podamos descansar, tranquilizarnos, para al día siguiente poder enfrentar las cosas que trae ese día. Eso sería lo normal en nosotros. Ahora, cuando hay una intoxicación, dicen los psiquiatras, de cortisol, entonces hay un estado de alerta constante en nosotros y esta idea de una amenaza constante en nuestra vida. Eso hace que, por ejemplo, no podamos dormir. O que cuando nos dormimos porque ya no damos más de agotamiento, pero no descansamos. Y muchos de nosotros creo que habremos pasado por esta situación de aquellas cosas que entendemos que nos amenazan o alguna situación inmanejable en nuestra vida que amenaza lo que somos, no necesariamente que alguien nos amenace, o sí, pero son esos intereses que hacen a nuestra vida y nosotros damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre eso. Es porque estamos transitando esta situación donde que si fuésemos al médico, por ejemplo, nos hablaría de estrés. Un estado de alerta constante. Un dato también de la ciencia es que el 90% de lo que nos preocupa, el 90%, 91 y algo dicen, pero el 90% de lo que nos preocupa no sucede realmente. Pero así es nuestra mente. Nuestra mente vuela. Por eso nosotros escuchamos algún tipo de noticias. Fíjense que ahora que de paso hay un llamado también de ACIERA, Asociación Cristiana de Iglesia Evangélica de la República Argentina, a estar orando como iglesia en estos días próximos a las elecciones. Ya empezó una provincia hoy, la semana siguiente otra. Frente a todo este clima de tensión que se está viviendo, donde si nosotros consumimos muchas noticias, también se nos dispara la cabeza. Puede pasar que frente a un diagnóstico, frente a algún resultado, también nos ocurra. Y a veces
no tenemos la libertad de decir lo que nos pasa, porque incluso en el ambiente cristiano nos vemos medio inhibidos de poder expresar los temores que tenemos, pero esto no deja de ser real. Ahora, mi mente no distingue lo real de lo que es imaginación, mi cuerpo tampoco. Entonces, hay cosas que, aunque nunca lleguen a suceder, mi mente ya la está trabajando como si fuesen a suceder. Por ejemplo, un problema en el trabajo, un problema en las finanzas del hogar o las finanzas personales, una situación en el ámbito laboral, una situación familiar, puede hacerme pensar a mí que todo va a detonar. No sabemos si va a detonar, posiblemente no, porque en un 90% no va a detonar. Sin embargo, es mi mente y también es mi cuerpo que asimila esa situación. Una amenaza real o imaginaria que tiene un impacto real en mí. Aunque es imaginaria, el impacto en mí es real. Así que creo que muchas veces nosotros nos hemos esforzado, y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Sí, bueno, voy a tratar de dormir, 2, 3 de la mañana, 4, che, a ver si me duermo. ¿No? Y sigue, seguimos dando vueltas. Y eso sigue y sigue y sigue. Y hemos dicho muchas veces, Señor, ayúdame a dormir, porque en un rato me tengo que levantar. La mente y el cuerpo. Se activan mecanismos de supervivencia en nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Esto produce el cortisol. Una opción es huir, correr de la situación, y la otra es luchar. O me quedo a luchar con la situación o trato de huir. ¿Te suena? Lo que pienso, y luego eso toma forma ya de creencia en mí, empiezo a creer en eso, eso genera emociones en mí e impacta directamente en mi cuerpo, en mi salud. Hasta modificar incluso el sistema inmunológico. Por eso estamos más proclives a enfermedades. Porque algo no anda bien. La pregunta es a quién se lo decimos, ¿viste? Bueno, es otro tema. Se producen inflamaciones en nuestro cuerpo, problemas gastrointestinales, una musculatura tensa, rígida, caída del cabello en algunos casos, no mire a nadie. Cuestiones físicos, síntomas físicos que tienen que ver con la piel, con manchas en la piel. Todo esto hace a eso que me está pasando a mí. Algunos síntomas psicológicos tienen que ver con una preocupación constante. Como decía, no duermo bien, aunque cuando estoy agotado me llego a dormir, pero no descanso. Y me levanto al otro día como si no hubiese descansado. Le doy muchas vueltas a las cosas y se producen en mi interior tensiones constantes. Estoy en una tensión constante. Y eso hace que me vuelva más irritable, más vulnerable y más susceptible. Es un panorama interesante de las cosas que nos pueden suceder. Conociendo a Dios, sí, conociendo a Dios. Creyendo en Dios, sí, creyendo en Dios. Y muchas veces puede ser que nos hayan condenado, suena fuerte condenado, que nos hayan condenado, que hayamos condenado a alguien por estar en esta situación. ¿Cómo? No vas a tener fe. Sí, tiene fe. Pero la cabeza está en esta continua tensión y en esta situación de luchar con eso o huir. Vamos a mencionar algunas cosas del profeta Elías antes de leer, pero déjame decirte algo. Un hombre de Dios, Elías, Santiago
lo pone como ejemplo, aparece como un ejemplo, aparece en el monte de la transfiguración, fue arrebatado por el Señor en un carro de fuego, o sea, un hombre espiritual era espiritual. No hay dudas de eso. Es un hombre que Dios le habla, él lo escucha y actúa según lo que Dios le habla. Primera Reyes capítulo 17, por ejemplo, versículos 2 y 3. Vino Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. En realidad, Dios le dice a Elías que tiene que anunciar la sequía. Va a haber una sequía terrible en toda la nación, en Israel, y él se lo dice a causa del pecado de Acab especialmente y de todo Israel que se había apartado de Dios. Pero Dios le dice, bueno, andate a tal lugar, escondete ahí, quédate ahí, vas a tomar agua del arroyo y yo voy a enviar cuervos que te alimenten. Y Elías obedece a Dios y se va. Luego, a causa de la sequía, Dios le dice que se vaya y se encuentra con la viuda de Sarepta, una viuda que vivía con su hijo, que tenía solamente un poquito de harina y un poquito de aceite. Dios le dice que se quede ahí, en la casa de la viuda. Elías le dice cosa rara, que le dice a la viuda: prepara una torta primero para mí. ¿Cómo? No tengo nada. No. Y mientras estuvo Elías, no le faltó aceite ni harina a la mujer. Pero estando en su casa, dice el relato bíblico, su hijo se enfermó y murió. Y la mujer le dice: pero entonces, ¿cómo? Un hombre de Dios está acá y esto me trae aquel mal. Elías habla con Dios y le dice: mirá, Señor, lo que está pasando. Toma al niño en sus brazos, lo lleva a su aposento, dice, a su cama, se pone encima del niño 3 veces y resucita. Terrible. Capítulo 18. Uno dice: y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año, diciendo: 3er año de sequía. Ve y muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Otra vez, Dios habla y Elías escucha. Oye a Dios y actúa. Y le dice: después de 3 años, ahora va a llover. Mostrate a Acab. Acab lo había rastreado por todos lados para matarlo. De hecho, Elías le dice a un profeta: andá vos que estás cerca del rey, decile que me encontraste. No, me mata si le digo que te encontré. Así era terrible la cosa. Y sin embargo, otra vez, Elías oye y actúa. Luego viene aquel relato muy conocido, en el versículo 19 y 20, cuando dice en el versículo 19 del capítulo 18: 18-19. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Nosotros conocemos este relato, la mayoría quizá, pero llegó un desafío mayor porque toda la nación se había alejado de Dios. Y entonces Elías, un hombre de Dios, de fe, de oración, de escuchar a Dios y actuar según lo que Dios decía, por orden de Dios convoca a estos 850 profetas y a todo el pueblo y al rey, y los desafía con acá el gran desafío de preparar los 2 sacrificios. Y conocemos el relato que los profetas de Baal hasta se lastimaron los brazos, rogando que su Dios respondiera, y nunca respondió. Pero cuando Elías oró, le dijo a Dios: yo te ruego, Señor, que ahora descienda fuego del cielo y hasta el agua de la zanja que estaba alrededor del lugar
se consumió el agua, y dice Elías, porque hice esto, porque vos me lo mandaste. O sea que no hay dudas de quién es Elías. Versículo 36 del capítulo 18 es cuando dice que Dios se lo había mandado. Ahora, hubo un momento que Elías deja de escuchar a Dios y escucha otra voz. Y acá es la pregunta para nosotros. ¿Qué voz escuchamos? Porque luego de todas estas cosas que son apasionantes para leer detenidamente, dice que, versículo 19, Acab le contó a Jezabel, su esposa, única esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, porque luego de semejante demostración del poder de Dios, quedó demostrado quién era Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Entonces, versículo 2 del capítulo 19, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses, como vos le hiciste a los profetas, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Mirá qué WhatsApp le mandó. Ahora, cuando uno puede entender, y yo te animo que en tu casa después leas toda esta historia, los 3 capítulos, porque uno no podría entender que un hombre como Elías, ahora, ni siquiera la propia Jezabel, es un mensajero que le manda. Te prometo que mañana a esta hora estás como uno de los profetas, muerto. Él tuvo miedo, versículo 3, y se fue para salvar su vida. Otra vez, huir o luchar. ¿Qué hizo Elías? Huyó para preservar su vida. O sea, Elías ha dejado de escuchar a Dios, no le consulta a Dios y cree lo que dice Jezabel a través del mensajero. Y luego actúa en consecuencia. Mencioné que cuando uno cree afecta a las emociones, afecta a nuestra mente y nuestro cuerpo. Y ahí a correr. Y Elías dice, se fue para salvar su vida, versículo 3, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Entonces encontramos que Elías creyó, pensó, alteró todas sus emociones y trajo un fuerte impacto en él. De Jezreel, de donde estaba Elías, a Berseba, 130 kilómetros. 150, dicen algunos comentaristas, yendo recto. Corrió Elías. No sé los que corren acá, hay un par que corren. Otros que dicen que van a empezar a correr, pero bueno. 130 kilómetros, corriendo. Vamos a tratar de pensar un poco en Elías. ¿Qué le pasó a Elías? ¿No buscó a Dios? No sabemos qué le pasó. Pero evidentemente este tema de la salud emocional, que todavía no se hablaba de esto en los tiempos de Elías, ni podía sacar una consulta con el psiquiatra, no tuvo tiempo tampoco, pues salió corriendo. Afectó toda su vida. Versículo 4. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Una persona que ya no tiene expectativa de nada, una persona deprimida, bajo un fuerte estrés, quizá no tenga el valor para quitarse la vida, pero sí para pedirle a Dios que, en términos evangélicos diría que me lleve, pero Elías dice, quítame la vida. Porque, dice Elías, al final, basta ya, Señor, versículo 4 del capítulo 19, toma mi vida porque yo no soy mejor
que mis padres. Al final, parece que Elías se ha olvidado todo su andar con Dios, sus experiencias con Dios, Dios hablándole, él obedeciendo a Dios. Y ahora se ve simplemente un enebro, un arbusto chiquitito, que simplemente le podía llegar a dar algo de sombra a la cabeza, nada más. Y algo parecido le pasó a Jonás, cuando Jonás huyó también. Pero esto es el pedido de Elías a Dios. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo despertó. Entonces miró, le dijo el ángel, levántate, come. Así que luego de estar tan agotado Elías, no solamente por haber corrido, sino quizá más por el agotamiento mental y obviamente lo físico, el ángel le dice, levántate y come. Entonces, versículo 6, miró y aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Recién ahí, después del encuentro con este ángel y después de haber comido, parece que Elías descansó. El primer encuentro con el ángel del Señor trae descanso a Elías, a su mente, a su cuerpo agotado, ese profundo estrés y depresión que tiene Elías. Y el ángel del Señor, versículo 7, volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come otra vez a comer. Y se lo pasa comiendo Elías. No había comido Elías. Porque una persona en este estado no come. Dice alguno, menos mal que no, yo no estoy así. No, se nota, pero no te da problema. Pero una persona en este estado no come. Y el Señor le vuelve a decir, Elías lo tocó y le dijo, versículo 7, levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. Versículo 8, se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 300 kilómetros había de Beerseba hasta Horeb. Caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué tenía la comida? No lo dice, pero ha sido bien polenta. Ahora Elías ya va recobrando no solamente el contacto con Dios, sino está en el camino de la restauración. Y de los versículos 9 al 16 aparece el relato del segundo encuentro con Dios. En el versículo 9, estando ahí en la cueva, pasó en ella la noche, vino a él palabra del Señor. Otra vez Dios le habla. Y Dios le dijo, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué estás haciendo? 130 kilómetros más 300 kilómetros huyendo. Quizá para nosotros huir tenga otras connotaciones hoy. Primero porque no aguantaríamos mucho de nosotros correr. Pero sí hay una huida que la conocemos bien, que es cuando nos aislamos, cuando nos quedamos dentro de lo nuestro, cuando ni siquiera por temor y por lo que nos está pasando y por la propia vergüenza y culpa que solemos sentir, ni siquiera buscamos a Dios. Elías solamente le pide a Dios que lo mate,
No le pidió otra cosa. No tenía más fuerza. Elías realmente no quería vivir más. Y no sé qué tan cerca o qué tan lejos habremos estado los que estamos acá y quienes escucharán después de haberle pedido a Dios que nos lleve. Así que viene este diálogo interesante entre Dios y Elías. El amor de Dios se manifiesta de una manera tan particular. Para cada uno de nosotros y en esta oportunidad para Elías. ¿Qué hace aquí Elías? Versículo 10, él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado el pacto, han derribado los altares, han matado a espada a los profetas. Y aquí he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Es interesante que no pasó mucho tiempo desde que él ora y el fuego desciende del cielo y consume el holocausto, de esa gran victoria. No pasó mucho. Sin embargo, ve todo negro todavía Elías. Elías no ve nada de lo que ha pasado. Se ha olvidado de lo que ha pasado. Dice, yo veo, ya nadie busca a Dios, todos se olvidaron de Dios, a los profetas del Señor que había los mataron y he quedado yo solo y tengo celo del Señor, por eso me escondí. Entonces él le dijo, versículo 11, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y ahí estaba Dios. Interesante acá que Dios le permite ver diferentes manifestaciones, en este caso en la naturaleza. Quizá Elías no necesitaba fuego, ni terremoto, ni viento. Elías necesitaba ese apacible brisa para calmar su ser interior. Ya demasiado terremoto y viento tenía dentro de él. Y ahí estaba el Señor, entonces ahí lo reconoció al Señor. Versículo 3, y sucedió que cuando Elías lo oyó al susurro, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, otra vez, ¿qué haces acá, Elías? Y otra vez el mismo discurso. He tenido celo del Señor, versículo 14. Dios de los ejércitos, los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado los altares, han matado a espada a los profetas. He quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela. En medio de la conmoción de lo que le está pasando a Elías, como nos podría pasar a nosotros, no tenemos capacidad ni siquiera de elaborar lo que nos está pasando, porque Dios ya se ha manifestado a Elías. Elías se podría haber quedado quietito y haberle dicho, Señor, te necesito. ¿Verdad? Necesito que me ayudes a ver lo que no veo. Y necesito quizá volver a escuchar tu voz como la escuchaba antes y ahora ya no la escuchaba hace tiempo, en estos días. Sin embargo, vuelve a repetir Elías lo mismo. No puede salir de eso. ¿Qué podemos repetir nosotros en este estado? Dios me abandonó, mis hermanos me abandonaron, no hay nadie, ¿viste? Todo ese verso que solemos repetir. Estoy solo. Versículo 15, el Señor le dijo, regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado vas a ungir a Asael o a ungir a Eliseo. Dios le dice, ya está, Elías. Ya está. Volvé a retomar lo que tenés que hacer. Él era un profeta. La unción de Dios estaba sobre él. Así que lo vuelve a la tarea. Ungirás a Asael por rey sobre Aram, a Jehú
ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo ungirás como profeta. Vuelve a escuchar a Dios. Dice la ciencia también que cuando el cerebro ha luchado mucho, queda apagado, como gastado, cansado, apático. Esta fue la experiencia de Elías y puede ser, ha sido la experiencia de muchos de nosotros y puede ser la experiencia de alguien hoy. Cuando seguimos haciendo las cosas porque las tenemos que hacer, pero en realidad ya no hay motivación en nosotros, cuando algo que ha ocurrido y ha amenazado mi situación interna me desestabiliza, y más que eso, porque ya ha afectado mi mente, mis emociones y mi cuerpo. La psicología y la psiquiatría va a decir que uno tiene que hacer algunos ejercicios para dominar eso, ese estrés. Lo que a Elías les pasó fue encontrarse con Dios. Y lo que nosotros necesitamos es encontrarnos con Dios. Una situación familiar, un vínculo roto, un diagnóstico puede producir esto. En el caso de Elías, Elías escuchó el mensaje de Jezabel. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué mensaje estoy escuchando? Y parafraseando aquel texto del salmista en el Salmo 27, le oí a Dios decir: vení, hablemos de lo que te está pasando. Y mi corazón dijo: vamos a hablar. Así que te animo ahí en tu lugar a hablar con Dios. La iglesia, entre otras cosas, es una comunidad de personas que el Señor ha ido restaurando y sigue restaurando, comunidad terapéutica de acompañamiento, donde uno puede sostener al otro y donde uno puede apoyarse en otro y donde uno puede y debe pedir ayuda a otros. Pero cuando estamos en este proceso de la voz que estamos escuchando como la de Jezabel, viene el aislamiento y ahí es donde nos quedamos solos. Tenemos que comenzar a dar el paso con Dios primero y luego quizá vamos a poder recobrar la visión de a quiénes Dios ha puesto cerca de nosotros. La idea de Satanás es que pensemos que estamos solos. La idea de Dios es recordarnos que no. Te invito a hablar con el Señor. Hablarle de cómo estás, de qué es lo que te ha desestabilizado, qué es lo que no te está dejando dormir, qué es lo que ha traído síntomas físicos, aquellas cosas que uno no llama, que vienen solas. Aquí estamos, Señor. Venimos delante de ti. Elías se metió en una cueva física. Nosotros nos metemos en otras cuevas. De quedarnos encerrados en nosotros mismos, de tratar de no ver personas, de no hablar, ni pedir ayuda, ni de pedir oración a alguien por lo que nos está pasando. A veces no oramos tampoco, hemos dejado de hablar con vos. Y así como le pasó a Elías, que rápidamente perdió de vista todo lo que había vivido con vos, a veces también a nosotros nos pasa lo mismo.
porque lo que ahora está adelante, lo que nos ha desestabilizado, lo que trajo esta crisis tan grande y afectó toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro cuerpo, no nos ha permitido reaccionar. Quizá hemos luchado, y también es cierto de que después de una lucha de mucho tiempo hay un cansancio en nosotros inmanejable, o hemos huido. Señor, en esta noche, sea cual fuere la reacción nuestra, queremos venir a vos en esta noche. Venir a encontrarnos con vos. Y la pregunta que le hiciste a Elías es para nosotros. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Pero esa pregunta que está impregnada de tu amor, Señor, que nos alienta, que finalmente, Señor, termina animándonos, y así como preparaste una torta cocida para Elías, hay algo preparado para nosotros en tu mesa. 130 kilómetros huyendo, más 300 kilómetros hasta encontrarse con vos. Venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Muchísimas cosas nos cansan, nos agotan, nos hacen dar vuelta en la cama por largas horas. Si alguien nos dijera qué hacer, seguramente lo haríamos porque quisiéramos terminar con esto. Pero no lo hemos conseguido. Venimos a vos, Señor, en esta hora. Venimos a vos. Habla con el Señor. Habla con el Señor.